Las personas que tenemos a nuestro alrededor son como espejos, como cuando, ¿no? Si tú te pones desnudo y te miras al espejo, pues si hay cosas que no te gustan, hay que reconocer que es tu cuerpo. ¿Qué herramienta es imprescindible para vos para vivir una vida de calidad? Estamos llamados, repito, nos guste o no, a ir hacia adentro. Siempre es una decisión, no siempre se hace. Es decir, no porque una persona esté en medio de una dificultad, va a hacer la evolución que necesita. Porque muchas tienen la oportunidad, pero no la toman. El amor auténtico es eso, es aceptar, aunque duela, porque duele y mucho, que esas personas que más amamos quizás no saben amarse a ellas mismas y por lo tanto tampoco te saben amar, porque no saben amarse a ellas. A mí esto me ayudó mucho a verlo, ¿no? Porque en una de las últimas enfermedades que transité embarazada, claro, fue muy duro para mí porque tenía que dejar ir lo que yo más sentía que necesitaba y que me sostenía, que eran mis padres. Pero si no dejaba ir a mis padres, me dejaba ir a mí misma. Gracias, Sara, por estar con nosotras. Sara, sos muy joven, muy inquieta, estudiosa y estás al lado de grandes, de gente muy nutriente internacionalmente. En este momento de tu vida y en este momento de la vida en el planeta, de la vida de Gaia, de todo lo que vemos que está sucediendo afuera, ¿qué herramienta es imprescindible para vos para vivir una vida de calidad, hablando de todos nuestros cuerpos? Es un cambio de paradigma, ¿sí? Es un cambio de paradigma donde pasamos de la víctima al responsable, al co-creador de su propia experiencia, ¿no? Esto mucha gente le cuesta entenderlo, ¿no? Porque evidentemente todos, yo la primera, la vida muchas veces, cuando menos lo esperamos, nos golpea, ¿no? Y nos golpea pues con problemas que nos causan mucho dolor, pérdidas, enfermedades, bueno, problemas de todo tipo, traiciones, todo tipo de dificultades, ¿no? Entonces, sí que es cierto que mucha gente le cuesta entender ese cambio de paradigma, pero que es tan sanador y que da tanto poder a la persona, ¿no? Porque lo que es una realidad que innegable, ¿no? Es que queramos o no queramos, si estamos en esta vida, estaremos llamados, sí, no se puede escapar nadie, a transitar dificultades. Esto es una verdad que nadie puede negar, ¿no? Todos tendremos dificultades. Sí que es cierto que algunos, pues por otros temas que podríamos abordar luego, si queréis, pues en una experiencia tenemos como más retos seguidos o más profundos y otros parece como que no, pues tienen retos más de vez en cuando, más leves, ¿no? Pero bueno, todos sí o sí tenemos nuestras dificultades. Entonces, ¿qué sucede? Que con estas dificultades tenemos únicamente dos caminos, es decir, dos maneras de decidir vivir esas dificultades. Una es desde la conciencia dual, desde la dualidad, desde ese mundo donde mi mundo interno, mi percepción, mis creencias, la información que hay en mi inconsciente albergada, es decir, mi mundo interno, está totalmente desconectado de mi mundo externo. Es decir, lo que sucede ahí fuera no tiene nada que ver con lo que reside en mi interior. Esto es desde una visión dual, ¿no? La visión cartesiana que lidera el mundo, ¿no?, de las ciencias de la salud, medicina, psicología, etc. Es esa visión que dice que tu mente, tu cuerpo y tus emociones, tu corazón, no tienen nada que ver una cosa con la otra. Es decir, que, oye, mi cuerpo de repente enferma, bueno, pues mira, ha sido mala suerte, ¿no? Yo qué sé. Entonces, oye, quizás está relacionado, y no solo relacionado, sino muy relacionado con mi mundo emocional o con mi mundo perceptivo, ¿no? Con la información que hay en mi inconsciente, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay, como decía, estos dos caminos. Desde la dualidad, yo soy víctima de todas las circunstancias y de todas las experiencias que me suceden y solo soy un mero observador que, como víctima, pues tengo que intentar sobrevivir, transitar como pueda, o desde la conciencia de unidad sé que cualquier experiencia que la vida me regale, porque aunque tenga mucho dolor, es un regalo,
a través de cualquier experiencia que la vida me regale, tengo que aprender algo. Hay un mensaje para mí. ¿Por qué? Porque esa experiencia está relacionada con mi mundo interno. Es decir, con mi información interna, con lo que reside sobre todo en la parte más profunda de mi psique, que es el inconsciente. ¿Sí? Y ahí está historia familiar, experiencias propias, información que hemos ido acumulando. Entonces, para no alargarme ahora con este tema y para responder la pregunta de una manera que sea fácil, ¿no? O entendible, la respuesta sería que cuando vivimos desde la conciencia de unidad, no es que seamos ni mucho menos culpables de lo que nos suceda, porque eso también es un error que mucha gente cae, ¿no? En decir, entonces si esto tiene que ver conmigo, ¿qué he hecho mal? No, no has hecho mal nada, nada. Simplemente necesitas experimentar, transitar esta experiencia de vida para tomar conciencia de ciertas cosas que están en tu interior y que están esperando ser trascendidas, que están esperando que trasciendas, que evoluciones. ¿Sí? Entonces, la conciencia de unidad realmente te ofrece la oportunidad de aprovechar cualquier circunstancia o experiencia o dificultad de tu vida para saber quién eres, para conocer más qué reside en tu interior y cuáles son los siguientes pasos que tenemos que seguir, sin excusas. Y esto evidentemente no significa que no haya algo externo, ¿no? Que realmente haya sucedido, porque esto la gente, ¿no? A veces se confunde mucho y dice, me estás diciendo que si mi pareja, no, ahora que está muy de moda hablar del narcisismo, ¿no? Si mi pareja es narcisista, me estás diciendo que yo soy responsable y él o ella no tiene nada que ver con lo que ha sucedido. No, no digo eso. En un mundo dual, en un mundo material que existe, yo sé ahora porque no os puedo tocar, ¿no? Pero si estuviera a vuestro lado, pues os daría un abrazo. Pues evidentemente yo existo, vuestros cuerpos existen, estamos en este mundo, en esta realidad material y evidentemente si os doy un abrazo, existe, ¿vale? Ahora bien, cómo tú te tomes o percibas mi abrazo, cómo tú lo proceses internamente, qué experiencia tú tengas a raíz de un abrazo mío, sí que habla más de ti que de mí. ¿Sí? Ahí está el tema. Entonces, para acabar el ejemplo de esa, ¿no?, supuesta pareja narcisista. Si tú estás ante una pareja narcisista, lo primero que tienes que hacer es dejar de hablar de el otro y dejar de centrarte en si es narcisista o no es narcisista. La pregunta clave desde la conciencia de unidad es: ¿para qué yo estoy con una pareja así? ¿Para qué yo, a través del otro, me someto en estas faltas de respeto continuas? ¿Para qué yo no me priorizo y siempre priorizo lo que necesita el otro? ¿Para qué yo no soy capaz de mostrarme de una manera auténtica y desde mi autenticidad, sea mostrarme vulnerable, sea mostrarme insegura o segura, sea lo que sea en ese momento de tu vida? ¿Para qué no me estoy mostrando? ¿Para qué no me regalo ser yo en lo que siento en ese momento, ¿no? Entonces, esas son las preguntas que te llevarán, sin lugar a duda, a reconocerte, a poder evolucionar y a poder encontrar por el camino una persona que realmente refleje, porque las personas que tenemos a nuestro alrededor son como espejos. Es como cuando, ¿no?, si tú te pones desnudo y te miras al espejo, pues si hay cosas que no te gustan, hay que reconocer que es tu cuerpo. Ya trabajaremos en aceptar, en acompañarnos, en si tenemos margen de maniobra, pues mira, hoy voy a hacer un poco de dieta o voy a salir a andar un poco, yo qué sé, ¿no? Me lo invento. Ya trabajaremos qué margen de maniobra tenemos, ¿no? Cada uno en su camino. Pero lo primero es reconocer que eso que estamos viendo ahí es nuestro cuerpo, no es el cuerpo del vecino, ¿no? Entonces eso sucede con nuestras relaciones más significativas, que nos reflejan lo que tenemos que trabajar internamente. Entonces, en este margen de dificultades, de retos, en conciencia de unidad, siendo responsable, ¿cómo poder tomar el camino de que el aprendizaje no sea abrupto, no sea tremendo, sino poder activar esa alerta
para aprender cuando cae la taza o cuando veo algo que sucede en alguna cercanía no muy próxima. Me encanta. Gracias por tu reflexión y tu pregunta, me encantó. Y la verdad es que la gran mayoría de personas queremos el camino corto y fácil, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? A ver, sí que es cierto que ojalá todos pudiésemos reaccionar antes de, ¿no? Ojalá. Yo te voy a hablar desde mi experiencia profesional. Yo llevo muchos años no solo estudiando bioneuroemoción, previamente la psicología, ¿no? Clínica, etcétera. Y bueno, pues desde tanto mi experiencia profesional, pero sobre todo también la personal, ¿no? Porque me acuerdo una vez cuando yo estaba absolutamente derrotada, que Enric, yo miré a Enric y le dije, Enric, ¿qué hago tan mal, no? ¿Por qué todo a mí? ¿Por qué todo me está saliendo mal, no? Que fue en mi segundo, bueno, en verdad era mi cuarto embarazo, porque perdí, o sea, de 4 embarazos perdí 2 bebés, entonces tuve el primero y el cuarto, pero el cuarto estuve enferma todo el embarazo, bueno, fue un infierno, o sea, fue muy duro todo, y yo me acuerdo desesperada, ¿no? Claro, yo llevaba años dedicándome a esto, imagínate, ¿no? Y yo le decía a Enric, ¿qué he hecho tan mal, no? Es decir, ¿cómo, si sabía tanto, he podido llegar a este punto, ¿no? Y Enric me respondió, tú pediste ser maestra. Para ser maestro tienes que ser aprendiz. ¿Cómo puedes acompañar a personas que están atravesando verdaderos infiernos si tú no has estado ahí y tú no has pasado por ahí? Y me dijo, no te lamentes por el dolor y el sufrimiento que estás viviendo. Me dijo, agradece, porque si Dios te ha mandado a ti estas batallas, es que eres un buen guerrero para Él. Es que tú puedes atravesarlas y tú podrás trascender lo que tienes que trascender para luego ser faro de luz, para luego acompañar a otras almas, a otras personas que tienen que transitar por esos aprendizajes tan profundos. Y leyendo un libro en tu casa, yéndote todo bien, aprenderás conceptos, pero no experimentarás. No experimentarás, ¿no? Porque al final, antes me comentáis que era joven, ¿no? Pero al final yo creo que la edad es un número y que lo que marca más es la experiencia, ¿no? Es la experiencia. Y si realmente has transitado esas experiencias de dolor y de dificultad desde la maestría significa cuando estás en medio del desierto, que no sabes si el día siguiente vas a beber agua porque no tienes ninguna garantía de que esto suceda, pero sí tienes la certeza de que Dios te ha puesto ahí y de que pase lo que pase, tu lugar es ahí, en ese punto, y que tu alma necesita estar en ese punto, necesita atravesar todas esas dificultades para tener la oportunidad, digo la oportunidad porque eso siempre es una decisión de uno mismo, de hacer el próximo salto evolutivo que necesita esa alma. Pero siempre es una decisión, no siempre se hace. Es decir, no porque una persona esté en medio de una dificultad va a hacer la evolución que necesita. Porque muchas tienen la oportunidad pero no la toman. Y, como digo yo, bueno, no lo digo yo, pero ya me entendéis, yo siempre me gusta pensarlo de esta manera, esos deberes, ¿no? Esos pendientes se quedan pendientes para otra experiencia o para más adelante en su vida, pero la información no desaparece por arte de magia. Mucha gente cae en el error de pensar, no, ¿sabes qué? El cambio que tengo que hacer tan grande me abruma tanto, me da tanto vértigo que, ¿sabes qué? Me voy a quedar aquí, aunque esté en una zona que no, siento que no es mi lugar o que no debería de estar aquí o que necesito ir hacia otro lugar, ¿sabes qué? Me quedo aquí bloqueado y no me muevo, ¿no? Mucha gente decide esto y decide no evolucionar. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ojalá, y de hecho es mi propósito de vida, ¿no? Poderle allanar el camino a muchas personas para que no tengan que atravesar cosas que yo, por ejemplo, he tenido que pasar, ¿no? Ojalá. Y yo voy a trabajar toda mi vida para dar estas herramientas y para dar esa conciencia y para acompañar pues, a quien quiera ser acompañado, evidentemente,
a poder observar su vida, a poder ser ese observador y, como decías tú, a poder aprender ya de si cada día se te cae una taza y se te rompe, que en verdad pues no tiene más importancia, ojalá todos los problemas sean estos, ¿no? Y no tener que esperar, pues bueno, a llegar a límites donde, bueno, donde realmente pues son límites que son mucho más fuertes y que ojalá, ¿no?, nos diésemos cuenta antes de cosas, de patrones que nos están liderando nuestra vida, que nos están llevando a unos límites, a unas incoherencias, ¿no?, porque la incoherencia y la coherencia es clave en todo esto, que no somos capaces de cambiar y que siempre la vida, yo siempre, ¿no?, me gusta pensar que el universo es como si fuese un papá o una mamá, ¿no?, como que te avisa. Bueno, no ha hecho caso, te da otro aviso, bueno, no ha hecho caso, bueno, ¿no? Y cada vez el aviso, ¿no?, a ver si te enteras, es más fuerte, hasta que al final, pues evidentemente te dan un guantazo que te puedes quedar en el intento o no, o puedes levantarte, ¿no?, reconstruirte y seguir tu camino. Esto de gestionar las emociones nos va a ser de gran ayuda, pero yo digo, antes de gestionarlas, las tenemos que identificar esas emociones y cómo actúan en este cuerpo, en este avatar, en esta encarnación que estamos haciendo. ¿Cómo hacemos para identificarlas y poner cada cosa en su lugar para empezar a ser un poquito más coherentes? Mira, muy buena reflexión y pregunta. Aquí lo más importante es primero comprender qué propósito tienen nuestras emociones, ¿sí? Es muy importante primero comprender que las emociones, gracias a ellas, gracias a los diferentes estados emocionales que experimentamos, tenemos la oportunidad de escuchar cosas que de otra manera no atenderíamos, ¿sí? Es decir, mucha gente se centra en no quiero sentir angustia, no quiero sentir miedo, no quiero sentir, ¿no?, ansiedad o lo que sea, ¿no? Y es un error, porque lo que tenemos que observar es los diferentes estados, las emociones que nos abruman, que nos guste o no, muchas veces es imposible controlar qué estados emocionales nos abruman, ¿de acuerdo? Otra cosa es la gestión, eso es posterior, pero la emoción, ¿no?, viene sobredada. Entonces es un regalo porque es un vehículo, es una señal que te hace decir, un momento, aquí tengo que atender algo. ¿Qué sucede? A ver, no exageremos, ¿no? Porque luego mucha gente también lo lleva todo al extremo, ¿no? Oye, que tengas un momento de agobio no pasa nada. Si estás llegando tarde al trabajo, tienes estrés, o sea que, oye, tranquilidad, ¿no? Intenta relajarte y ya pasará. Pero estamos hablando sobre todo de esos estados emocionales que se nos repiten, que realmente nos angustian, ¿no? Imagínate una tristeza cronificada, continua, o una angustia, una ansiedad que viene muy a menudo. Es ahí donde realmente tenemos un mensaje oculto que tenemos que saber escuchar, ¿sí? Entonces, sí o sí o sí, sin lugar a duda, si hay un desequilibrio emocional, es decir, estas emociones tildadas como negativas, que yo no las veo como negativas, yo las veo como necesarias, porque sin ellas no diríamos, hey, un momento, ¿qué está sucediendo aquí? Cuando existen estos estados, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿para qué? ¿Para qué me está abrumando continuamente este estado interno? ¿Qué mensaje oculto hay aquí? Entonces, casi siempre, la respuesta que nos demos rápida a nosotros en nuestro interior, desde nuestra mente, desde nuestro ego, es falsa. Porque somos expertos en engañarnos a nosotros mismos. Casi siempre nos engañamos, ¿sí? Entonces, desde la bioneuroemoción, lo que hacemos mucho es enseñar a las personas a cómo desarrollar la autoconciencia. Que la autoconciencia, lo que acompaña a las personas es a conocer esos patrones inconscientes de funcionamiento que hemos heredado o que hemos creado en nuestra experiencia temprana hasta nuestra adultez, ¿de acuerdo? Esa información inconsciente que está haciendo que nosotros interactuemos con nuestras relaciones más significativas o ¿no?, que experimentemos la vida de una determinada manera, y eso es lo que nos está causando esos estados emocionales. Entonces, cuando tú te preguntas, stop, ¿para qué? Y descubres
descubres ese origen de el para qué yo estoy sintiendo esos estados emocionales, ¿no? ¿Qué patrones de funcionamiento me están llevando a actuar así, a experimentar así mis dificultades, ¿de acuerdo? Es en ese punto que tendremos la oportunidad de cambiar. Una persona que se identifica con ser súper generosa, pues esa persona se tiene que dar el permiso de identificarse y de expresarse como egoísta. El egoísmo no es malo, es necesario, en su justa medida, claro, en su justo equilibrio. A veces hemos de expresarnos o necesitamos expresarnos en generosidad y a veces necesitamos expresarnos en egoísmo. Y no es ni bueno ni malo, es necesario buscar esa plenitud, ese equilibrio, ¿no? Entre esas polaridades internas que tenemos todos, nadie se salva. Entonces, fijaros, desde un estado emocional continuo, tildado como negativo, tenemos la oportunidad de comprender cuál es ese llamado interno, cuál es ese cambio que necesitamos hacer y, por lo tanto, ponernos en coherencia. Porque siempre que hay un desequilibrio interno fuerte es porque realmente estamos experimentando una incoherencia fuerte. Es decir, no estamos sintiendo, pensando y actuando alineadamente, sino que hay aquí una rotura, hay un desequilibrio interno, ¿no? Pues estoy sintiendo, imaginaros, siento que necesito pensar en mí y dejar de pensar en mi familia. Yo lo siento, mi alma me lo pide, mi llamado interno me lo pide, mi voz interna, mi corazón, que cada uno le ponga el nombre que quiera, mi intuición, etc. Me está pidiendo ese espacio, ese cambio que necesito. Pero mi mente, ¿cómo le voy a decir que no a mi mamá? Por Dios, no, hombre, no. Y si se muere por mi culpa porque la he dejado de atender, ¡buf!, no puedo. Mi conducta, ayudar todo el día a mi mamá. Pero mi sentir es, necesito hacer mi camino. Necesito cuidarme a mí primero. Porque si no nos amamos y no nos damos el derecho de ser coherentes primero en nuestra propia vida, que quiere decir ejercer nuestra libertad emocional en definitiva, es imposible que el amor que le demos a nuestros seres queridos sea auténtico y genuino. Será un acto de sacrificio, será un acto manipulativo. A mí esto me ayudó mucho a verlo, ¿no? Porque en una de las últimas enfermedades que transité embarazada, claro, fue muy duro para mí porque tenía que dejar ir lo que yo más sentía que necesitaba y que me sostenía, ¿no? Que eran mis padres. Pero si no dejaba ir a mis padres, me dejaba ir a mí misma. Entonces tuve que amarme y para transitar esa culpabilidad que te atraviesa cuando haces cambios tan fuertes, porque es imposible que no te vengan esos momentos de flaqueza, ¿no? De culpabilidad, de hostia, ¿qué estoy haciendo, no? Los estoy fallando, estoy diciendo que no cuando siempre he dicho que sí, etcétera, ¿no? Y en momentos muy difíciles, porque recuerdo lo que era, para mí era mi padre, el marido de mi madre, con cáncer, que murió finalmente. Justamente la vida, ¿no? Cuando has tardado tanto tiempo en reaccionar, te pone al límite. Y yo tuve que priorizarme a mí en el momento más duro, ¿no? Que más me necesitaban, ¿no? Y tuve que afrontar luego la pérdida ya física, material incluso, ¿no? Porque murió. Y yo no contemplaba mi vida sin él y sin esa relación que tenía tan estrecha con mi madre también, ¿no? Y se destruyó todo, pero tuve que destruirlo todo para construirme yo y para encontrarme a mí, porque yo estaba totalmente desconectada de mi camino, de mi esencia, de lo que yo había venido a hacer aquí, ¿no? Estaba totalmente viviendo la vida que ellos necesitaban que yo viviese para sostener lo que ellos no sabían sostener por ellos mismos. Y ellos necesitaban que yo dejase de sostener para tomar la decisión si querían sostenerse o caerse. Y la libertad es eso, y el amor auténtico es eso, es aceptar, aunque duela, porque duele y mucho, aceptar que esas personas que más amamos quizás no saben amarse a ellas mismas y por lo tanto tampoco te saben amar, porque no saben amarse a ellas.
Y no puedes esperar que alguien te ame como tú necesites si observas que no saben ni amarse a ellos mismos. Entonces el único camino que podemos transitar es el amor propio. Es hacer ese camino de decir... Y yo me acuerdo y cierro la idea ya, me acuerdo lo que os decía, ¿no? Cómo transité esa culpa que me abrumaba en esas noches oscuras famosas del alma, ¿no? Y yo me acuerdo que pensaba, Sara, yo los amo. Y el mejor regalo que les puedo hacer es enseñarles, mostrarles un ejemplo de amor propio y de libertad. Porque si yo los amo tanto a ellos, ¿qué deseo de todo corazón? ¿Qué es lo que quiero para ellos? ¿Qué quiero ver en ellos, no? Pues quiero ver cómo se aman, cómo se respetan, cómo son libres, cómo evolucionan. Y si yo quiero ver eso en ellos y es lo que deseo, es lo que tengo que desear y lo que tengo que hacer yo. Porque si no lo hago yo, por mí no lo puede hacer nadie, esto está claro. Entonces decidí, bajo esa filosofía y esa manera de verlo, que es desde la conciencia de unidad, decidí en el momento más duro probablemente que hasta el momento, con 35 años, me ha tocado vivir, decidí priorizarme y amarme a mí, a pesar de todo. ¿Qué hay más allá del patrón? ¿Qué hay más allá de la programación? Claro, fíjate, mira, la programación es un mal necesario, ¿vale? Sin la programación no nos podríamos autoexperimentar y llegar a nuestra plenitud y conectar con nuestro self, con nuestro ser. Entonces, tampoco hay que odiar la programación, sino hay que aceptarla, bendecirla y comprender su presencia, comprender el para qué está con nosotros y para qué nos acompaña esa mochila. El inconsciente es el notario de nuestra alma, ¿no? Es el que graba a fuego, ¿no? Ahí, toda esa información que está pendiente de ser vista de otra manera, de ser perdonada, ¿no? De poner amor donde había juicio, de poner comprensión pues donde había dolor y finalmente de poder deshacer esos nudos que se han ido construyendo, ¿no? En nuestro interior. Entonces, gracias al inconsciente, nuestra alma alberga mucha información, ¿no? Yo me imagino como un matrix, ahí como una matriz de información, ¿no? Con códigos y, ¿no? Con números. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué hay ahí, ¿no? En esas programaciones inconscientes, en nuestro inconsciente, ¿qué hay? Para resumir, hay dos tipos de información. Una información heredada, ¿vale? O para quien crea, pues de otras vidas, para quien crea en la reencarnación. Pero lo que sí seguro, y esto la epigenética a nivel de la literatura científica, hay mucho para avanzar y para estudiar, pero hay varios estudios que lo indican, ¿no? Cómo realmente no solo heredamos, pues yo qué sé, las características físicas, ¿no? O la probabilidad de desarrollar ciertas enfermedades, sino que heredamos traumas emocionales. Entonces, desde la biorromoción sabemos que heredamos percepciones, heredamos interpretaciones de esos traumas, de esas experiencias que tuvieron nuestros papás, nuestros bisabuelos, nuestras abuelas, etcétera, nuestros ancestros, ¿no? En resumidas cuentas. Entonces, en el inconsciente hay albergado, por una parte, esa información, que es como una mochila, es una mochila es decir, esa teoría, ¿no? De que nacemos en blanco. Desde la biorromoción sabemos que no es así. Sabemos que tiene muchísimo peso toda la herencia emocional, o sea, con la mochila que ya nacemos. Y luego, evidentemente, obviamente, que esto sí que en la psicología de todo tipo, todas las disciplinas psicológicas, las más clínicas, las más empíricas, las más científicas, aquí sí que hay un consenso absoluto en la literatura científica, es que desde que nacemos hasta que morimos, vamos acumulando una serie de experiencias que algunas van grabándose en nuestro inconsciente y no tienen por qué estar en nuestro consciente. Nosotros vamos construyendo nuestra personalidad, ¿no? Vamos construyendo como un edificio donde las bases están construidas a partir de la información heredada, pero también a partir de esa información
de esas experiencias iniciales, podríamos decir, de cuando éramos pequeños, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, construimos nuestra personalidad y entonces, lo que os decía, ¿no? Más allá de ser víctimas de esos programas inconscientes, ¿sirven para qué? Sirven para que tú te experimentes a ti mismo, tu self, todo lo que puedes llegar a ser, te experimentes de una manera fragmentada, porque la personalidad no deja de ser una fragmentación de tu ser, de todo lo que tú eres, ¿no? La personalidad es un trocito solo, una fragmentación de tu yo. Entonces, esa fragmentación es necesaria para tener la oportunidad de ampliar fronteras, ¿no? De expandirte, de decir, yo no soy solo eso, sino yo soy mucho más, ¿no? Entonces, sin esos programas inconscientes, no tendríamos la oportunidad de reconocernos que somos mucho más y de trascender esas limitaciones y, por lo tanto, en este mundo material, poder experimentarnos y evolucionar hacia nuestro ser más completo y hacia esa plenitud que todos, tarde o temprano, nos guste o no, estamos llamados a llegar.